Y si usted ya lo encontró, vaya poniéndose de pie para que leamos la palabra del Señor. Bienvenidos sean todos los que nos ven en la transmisión. Estamos saludando desde Coacalco, Estado de México. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares en esta mañana. Primera de Corintios 6. Le vamos a dar lectura a un texto muy hermoso, pero también es un texto muy retador. ¿A cuántos de ustedes les gusta tener retos en la vida? Bueno, cuando Dios reta es porque Dios tiene algo maravilloso para tu vida. Y los retos de Dios son maravillosos. Amén. Y hoy yo quiero hablar con ustedes que muchas veces pensamos que cuando vamos a obedecer a Dios, como que de repente vamos a caminar solos o vamos a estar en situaciones que a lo mejor Dios como que ni nos va a hacer caso, pero hoy vamos a darnos cuenta que Dios no es así. Amén. Primera de Corintios 6, póngase de pie, vamos a dar lectura en esta mañana a la hermosa palabra de Dios. Y yo quiero que lea conmigo el versículo 19. Todos juntos dice la palabra del Señor, así dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo, qué dice? ¿Es templo de quién? Del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis ¿de quién? Y que ¿qué? No sois vuestro. Todos juntos. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Una vez más. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros, vuestro, perdón? La última. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Padre, te pedimos que en esta tarde tú nos hables. Te pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra se siembre en nuestros corazones. Te pedimos que en esta tarde, Señor, tu palabra, Señor, haga, Señor, en nuestra vida el querer como el hacer. Pero te pedimos en esta tarde, Señor, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, caigan sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén. Siéntese por favor en esta tarde. Yo quiero invitarlo a que usted sea de esas personas que aprenda a apuntar lo que Dios le habla a su vida. Eso es muy importante. Cuando nosotros, por ejemplo, vemos en la vida que Dios nos ha dado una muy grandísima memoria, la usamos. Pero hay un dicho, dicen que más vale un mal apunte, una buena ¿qué? Que una buena memoria. ¿Cuántos dicen eso es cierto? Ahora, ¿qué quiere decir con eso? Que aunque a veces hay gente que tiene la letra peor que la del doctor, Dios le puede recordar lo que apuntó. ¿Cuántas veces usted se ha encontrado con alguien que dice, ¿qué dice? Lo que escribiste. Y de repente la gente dice, oye, ¿qué escribí? Porque ni ellos se entienden, ¿verdad? A mí me sorprende, por ejemplo, que cuando usted llega a la farmacia, la persona que le recibe la receta le entiende rápido. Oye, la hace una máquina, ¿no? Pero en mis tiempos escribía el doctor y usted, ya cuando usted salía, usted se va a tomar una cada 6 horas o una cada 8 horas, y usted decía, ¿de qué? Y no sabía, ¿no es cierto? Y llegaba usted a la farmacia y dice, ok, y esto, y le decía, nunca le tocó esa parte que decía, oiga, ¿y cuál es cuál? Este es para esto, eso es para aquello y esto es para eso. Y ya, el de la farmacia ya le había entendido bien a la letra de ¿quién? Del doctor. Bueno, yo quiero decirle algo en esta tarde. A veces nosotros cuando apuntamos, Dios nos vuelve a recordar, ¿sí? Yo soy muy dado a que cuando Dios me habla un sueño que sé que es de parte de Dios, yo lo apunto. Tengo una libreta chiquita y tengo una letra que a veces he aprendido a hacer chiquita, también así. Yo me entiendo, ¿sí? Y yo lo hago por si alguien lo quiere abrir para que no le entienda. Entonces Dios me habla a mí. Pero yo quiero que en esta tarde entendamos estas 3 cosas que hace el poder de Dios, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja por medio y a través de personas.
como usted, como yo. Él usa personas, pero él le llega en un momento dado a moverse en las personas cuando la persona quiere y entiende de qué es ese poder que está depositado en usted. Por eso es muy importante que entendamos que Pablo le dice a la iglesia de Corintios: o ignoran que su cuerpo, el cuerpo, ¿sí?, es templo de ¿quién? A ver, ¿es templo de quién? ¿Qué es un templo? Un templo es esto, un lugar donde se reúne la gente, ¿sí? Entonces, lo que nos está diciendo el Espíritu Santo, que nosotros tenemos este estuche y que Él puede vivir y Él puede morar en nosotros. Algunos somos un templezote, grandote para el Espíritu Santo, pues que queremos que llene más, ¿sí? Algunos, pues, más flacos, más chiquitos, pues también el Espíritu Santo va a vivir en ellos. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? Pero de aquí en adelante, durante todo este año 2024, usted no debe de ser de esa persona que ignore quién está viviendo en usted. ¿Está usted de acuerdo o no está de acuerdo? Amén. Y lo que dice después, dice, dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en quién? El cual tenéis de quién. El cual tenéis de quién. Y que no sois vuestros. A ver, yo le hago una pregunta. ¿Cuántos han oído decir: yo puedo hacer de mi cuerpo lo que quiera? ¿Estamos aquí? ¿Sí? Hoy yo quiero rebatir con esto muchas ideas tontas que se están predicando en los púlpitos. Si te puedes tatuar, que Dios lo puede permitir, ¿sí? Todo ese tipo de cosas, aquí está la respuesta. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo empiece a llenar tu vida y que tú dejas que el poder de Dios se mueva en tu vida, ese cuerpo no te pertenece ya a ti. Por eso cuando alguien dice: es que yo puedo hacer de mi cuerpo lo que quiera, pregúntale al Espíritu Santo si es cierto eso, ¿sí? Si Él te autoriza a abortar, a ver si lo dice de acuerdo a su palabra. Si Él te autoriza a ponerte una marca que no es agradable delante del Señor, se lo digo porque en una ocasión yo veía algo acerca de todo esto y llegó un señor japonés y se le acercó una muchacha que tenía unas letras en japonés. Y él hablaba bien español. Le dijo: oye, ¿por qué te haces ese tatuaje? ¿Por qué te hiciste ese tatuaje? Porque me gustó. Le dice: ¿sabes lo que significa lo que tú te escribiste? Dijo: no, pero me gustó. Y cuando le dio la interpretación de lo que significaba, era algo desagradable. Y eso yo quiero que entendamos, hermanos, ¿sí? El aborto no está permitido, porque cuando llega a haber una fecundación entre el esperma y el óvulo, yo tengo un video que lo sacaron, y en el momento en que el esperma entra al óvulo, hay un destellito de luz. Y eso se cumple en la palabra del Señor cuando dice en Juan capítulo 1, que la luz vino al mundo. Entonces, en el momento, ¿qué es lo que produce vida? Esa luz de parte de Dios. Hay luz. Y entonces ahí nos damos cuenta de que Dios quiere vivir en el ser humano. Y una persona no puede quitarle la vida a algo que Dios se la dio. ¿Estamos aquí en esta tarde? Por eso es bien importante entenderlo eso, mis hermanos. Que nosotros podemos este año tener una vida llena de victoria en la medida que nosotros podamos entender la función del Espíritu Santo en nuestra vida. Pero ¿dónde va a empezar a funcionar el Espíritu Santo? En mi cuerpo. ¿Estamos aquí? Ahora, muchos de nosotros veníamos con una contaminación, pero hay un proceso que el Señor lo puede hacer que se limpie, y es en el poder de Dios. Una persona puede dejar de fumar, sí, en el poder de Dios, no en tus fuerzas, ¿sí? Una persona puede dejar de tener deseos malos, sí, en el poder de Dios, no en tus fuerzas. Y por eso es bien importante que nosotros entendamos: soy templo del Espíritu Santo. ¿Qué somos? ¿Templo de qué? Del Espíritu Santo.
Porque lo que Dios quiere en este tiempo es hacer de una persona que muchas veces nosotros no nos damos cuenta de todo el historial que hay detrás de ello, algo maravilloso, algo sorprendente, pero algo llena de poder de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, la primera función que hace el Espíritu Santo se llama la manera de que el Espíritu Santo te trae convicción de arrepentimiento. ¿Cómo lo hace el Espíritu Santo? A través de que el Espíritu Santo puede llegar a tu vida y decirle: esto no está bien. Las tres funciones. Conversión es la primera función que hace el Espíritu Santo. Convierte a una persona en algo. Y hoy lo vamos a ir viendo rápidamente. Segunda función, regeneración. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Regenera a una persona. ¿Está aquí? Y la tercera función que hace el Espíritu Santo, que es muy importante entenderla, cómo el Espíritu Santo ya vive en una persona, actúa en una persona, pero la tercera función se llama habilitación. Y viene de la palabra dunamis, que empodera a una persona para lograr lo que muchas veces no lo hizo en la vida. Entonces, ¿cuál es la primera? Conversión. La segunda, regeneración. Y la tercera, habilitar a la persona para que la persona pueda lograr lo que viene del Espíritu Santo de Dios. ¿Sigue aquí? Amén. Ahora, ¿qué somos? A ver otra vez, ¿qué somos? Templo del Espíritu Santo. Capítulo 6, versículo 12 ahora. ¿Ok? Vamos a ver si es cierto que eso actúa en este pasaje de la Escritura. Dice el versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Ok? Una persona convertida a Cristo entiende el lenguaje de Cristo. ¿Ok? ¿Sigue aquí? Todas las cosas me son lícitas. Pastor, ¿usted puede pecar? Claro. ¿Quién no puede pecar aquí? A ver, levanten la mano. ¿Todos podemos pecar? Sí, pero no todas las cosas nos son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. ¿Sí? Y esto es algo que nosotros podemos ir viendo en la medida que nosotros vayamos dándonos cuenta en qué áreas de nuestra vida somos débiles. No todos tenemos las mismas tentaciones. Hay áreas que una persona puede ser fuerte. Por ejemplo, hay amigos que le dicen: no, tómate una. No, muchas gracias. Y no lo hacen tomar por nada del mundo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con esa persona que a veces rechaza la bebida? De repente ve que pasa una mujer y ¿qué hace? Hasta parece exorcista. Pero hay mujeres también, A veces hasta los hombres a veces hasta como que son medio disimuladores, hipócritas. Pero hay mujeres que no, les vale. ¿Y sabe qué es lo más interesante que dicen? Tiene bonitas pompis. Es en serio. A mí me sorprendió eso cuando en una plática de mujeres hablaban de las pompis de los hombres. Dicen: ¿qué onda con las mujeres ahora? Sí, es cierto, mis hermanos. Sin embargo, ¿se puede luchar contra eso? Claro, hay un poder que lo puede lograr a salir más que vencedor a usted, y es el Espíritu Santo de Dios. Pero tiene que entender que usted es el depósito del Espíritu Santo de Dios y que Dios le va a ayudar. Por eso el versículo 12 empieza diciendo Pablo, diciendo: todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero ¿qué?
No todas convienen, pero lo otro que dice, no me dejaré dominar de ellas. ¿Estamos aquí, mis hermanos? ¿Sí? ¿Qué pasa cuando de repente tú no puedes dominar algo? Entonces eso que no puedes dominar a ti te domina, te controla. Hay chavos que miren, en cuanto amanece, lo primero que ya es la computadora los tiene dominados. El celular. Ay, es que estoy evangelizando. Es en serio, Dicen, yo soy cristiano, yo sigo a Cristo, estoy en alabanza, y de repente salen en unas poses así. Chavos cristianos que sacan, así que ya fueron al gym y que estoy acá y... Oiga, pastor, ¿eso es malo? No, no es malo si tú crees que eso te conviene. ¿Sí? O sea, yo quiero que entienda eso. ¿Sí te conviene eso, ese estilo de vida? En la medida en que tú vayas entendiendo el mensaje de hoy, Dios va a ir empezando a hablarte, a decirte, mira, en estas áreas yo lo puedo lograr, yo lo puedo hacer. ¿Sí? ¿Sigue aquí en esta mañana? Sí. Todo es un proceso y empezó en un momento dado en que usted se convirtió a Cristo. Pero esta parte de la regeneración es el caminar que muchas veces nosotros nos tenemos que regresar otra vez a hacer el examen, porque muchas veces no lo pasamos el examen. Pero la regeneración es tan importante para Dios para darte poder, para decirte en un momento dado qué es lo que va a hacer tu vida al dejarte que el Espíritu Santo sea habitable en tu vida. Por eso es bien importante entender este mensaje, ¿sí? Lo primero que tú tienes que analizar es, ¿sí me conviene divorciarme? ¿Sí me conviene mensajearme en secreto? ¿Sí me conviene? ¿Conviene todo eso? Porque lo podemos hacer. Por eso Dios nos dio ¿qué? ¿Qué nos dio Dios? Libre albedrío. ¿Cuántas veces alguna vez usted se llegó a preguntar, bueno, si Dios es tan poderoso, ¿por qué no me ayuda? ¿Por qué no lo quita? ¿No? Porque Dios nunca te va a obligar, nunca va a pasar tu libre albedrío. O sea, Dios no puede actuar con eso. Y cuando tú entiendes esto, entonces tú puedes empezar a darte cuenta qué es lo que puede hacer Dios y cómo lo puede lograr Dios. ¿Sigue aquí? Ahora, vea lo que dice el versículo 13 de lo que estamos leyendo, por favor. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro las destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para qué, la fornicación, sino para el Señor. Y el Señor, ¿para quién? Para el cuerpo. ¿Estamos aquí? Si usted tiene hambre, va a ir a comer. Y su cuerpo está adaptado para eso, para recibir alimento. El cuerpo, nuestro cuerpo, es con lo que vamos a desarrollar o hacer las cosas buenas o malas. Es el medio, es el cuerpo. No es ni tu alma, no es ni tu espíritu. Para llevar a cabo lo que es el alma o lo que es en el espíritu, se necesita el cuerpo. Es el medio. Y tú tienes que entender en este tiempo qué le pertenece a cada cosa. El cuerpo sin el Señor va a hacer todo lo que la carne le diga, pero con el poder del Señor va a hacer todo lo que Dios le diga. ¿Sigue aquí? 14 dice,
Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará. ¿Qué dice? Con su poder. Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará. ¿Con qué dice? Romanos capítulo 8. Yo le dije el domingo pasado que íbamos a ver acerca de todo lo que en un momento dado era una ley, ¿sí? Y esa ley, si no le permite al Señor que esa ley empiece a actuar en su cuerpo, entonces la otra ley lo va a dominar. ¿Sigue aquí? ¿Ok? Ahora pues, ninguna condenación hay para quienes, para los que están en Cristo Jesús. A ver otra vez, ninguna condenación hay para quienes. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Ok? Pastor, no puedo dejar de decir groserías. Entonces hay una ley que te está dominando, que te está gobernando, ¿sí? Pero si tú estás en Cristo Jesús, dice la palabra del Señor, el que nunca maldijo, ni se le oyó ninguna grosería, lo condenaron como alguien que maldijo. Y era porque tomó su lugar de usted. ¿Sí está aquí? Que cuando lo maldecían, ¿qué hacía el Señor? Él bendecía. Él bendecía. ¿Cómo es nuestra forma de hablar? ¿Bendice todo el tiempo? O si no le sale como que usted quería las cosas, ¿qué sucede? ¿Cuántas groserías salen? Ya no las diga. Pero salen. De repente, ¿no? Hay gente que es tan experta manejando que todo el mundo quisiera que fueran como él. Y cuando no sucede eso, ¿sí? Ay, este bruto. Y empezamos. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Por eso es bien importante entender esto que estamos viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que levanta a Cristo de la muerte y que puede levantar a una persona muerta en pecado? ¿Sí lo estamos entendiendo? Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y después dice, los que no andan, no como que andan. A ver, diga conmigo, los que no andan conforme ¿a qué? Sino conforme al Espíritu. Porque la ley, el que sigue, porque la ley del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley de ¿qué? Del pecado y la muerte. Por cuanto todos los designios de ¿qué dice? A ver, ya me equivoqué. Se lo estoy diciendo yo aquí de memoria, usted lo está leyendo detrás. Sí. A ver, dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado ¿en qué? Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Ya se dio cuenta que Espíritu aquí es con E mayúscula? ¿Ok? La ley de la carne y la ley del Espíritu. Y usted no puede estar en medio. O sea, yo no le hago caso al Espíritu, pero tampoco le hago caso a la carne. No es cierto. No se vive así. O se va hacia un lado o se va hacia el otro lado. Pero esta ley va a definir qué tanto usted quiere que usted sea templo del Espíritu Santo. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Ahora, yo quiero que entienda esto. Mire,
conforme a lo que es la ley, usted y yo ya estamos reprobados. ¿Sigue aquí? ¿Sí? ¿Cuántos son los mandamientos, los dos más grandes mandamientos? El primero, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu ¿qué? Y con todo tu entendimiento. ¿Sigue aquí? O sea, mire, los cristianos no podemos ser ignorantes. ¿Qué se refiere a amar a Dios con todo tu corazón? Con toda tu alma. Se lo voy a explicar rápidamente. Una persona puede amar a Dios, pero no dejar que su alma ame a Dios. Porque el alma juega un papel muy importante. ¿Tú amas a Dios? Sí, con mi corazón, o sea, en la forma de pensar como el Señor fue a la cruz del Calvario. Pero cuando ya se trata del alma, tomar la decisión de que el alma se someta a Dios, tiene que ver con lo que estamos viendo. Si el alma no se somete a Dios, entonces el alma no va a estar siendo gobernada por el Espíritu Santo. Por eso es que una emoción que viene del alma le puede cambiar su estilo de vida. Hoy puede amar a una persona y mañana la puede odiar. Y la puede llegar a odiar de una forma tan grande porque no lo puede perdonar. No la puede perdonar. La traición es un sentimiento, ¿cierto o no es cierto? ¿Sí o no? ¿Y sabe cuántas personas no han podido perdonar una traición? ¿Y cuándo comienza eso? En el noviazgo no. Cuando un amiguito te traicionó. Cuando una amiguita en la escuela te dijo, ya no te juntes con ese, trae piojos. No, no es broma. Ya se empezaron a rascar algunas hasta la cabeza. ¿Y qué empezó a suceder ahí? ¿Qué fue dañada? El alma. ¿Sí estamos entendiéndolo? Y cuando tu alma empieza a ser dañada, entonces, ¿dónde se ve tu reacción? ¿En el espíritu o en el cuerpo? Llegabas a la escuela y empezabas a torcer la boca. Parecía que alguien te la agarraba y te la jalaba hasta del otro lado. Era la forma de cómo expresabas tu enojo. ¿No es cierto? Los hombres tenemos otra forma de expresar el enojo. ¿Qué hacíamos? Nos agarramos a golpes. Y empezamos a hacerlo de esa forma. Y entonces el alma, al no estar sana, o al no dejar que Dios la sane, ¿qué empieza a hacer? A contaminarse poco a poco. Llegas y le dices la versión a tu mamá o a tu papá, ¿y qué te dicen? Hoy, ¿qué dicen? Al rato me van a escuchar. Uy, no se metan con mis hijos. ¿No es cierto? ¿Y cuando padres podemos decirle, a ver, hijo, perdónalo? ¿Y sabe por qué? Porque viene una secuencia de haber sido dañado como papá, como hijo, ¿sí? Y de repente yo quiero que mi hijo ya no sea el tonto, mi hija ya no sea la mensa. Ahora yo les voy a enseñar a que se defiendan. Por eso es bien importante entenderlo, mis hermanos. ¿Qué es la ley de la carne y qué es la ley del espíritu? Porque cuando a Jesús en un momento dado le decían que era un mentiroso, ¿cómo actuaba? Él agarraba y decía, si soy un mentiroso, entonces agarraba, escupía en el suelo, hacía ludito y lo ponía en los ojos de la gente. Y le decía, ahora vete a lavar los ojos. ¿Cuál era el resultado de eso? Voltearse a los discípulos y decirles, miren, a estos cuates les vamos a enseñar quiénes somos. ¿Sí le hacía eso? No. Jesús siempre actuó de acuerdo al lenguaje espiritual del amor, aunque el amor tampoco es
es un deseo, es un sentimiento. Pero cuando tú lo aprendes a gobernar y a hacerlo algo en tu vida, sale por naturaleza, no sale porque lo finges. ¿Sí me estoy dando a entender en esa tarde? La reacción que tengamos determina si es la ley de la carne o es la ley del espíritu. Hay gente que sabe mucha Biblia, pero condena mucho a la gente, la manda al infierno. Hay gente que le puedes decir: mira, el Señor me muestra que estás mal en eso. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué hace? La ley de la carne. Pero lo que sigue después de lo que estamos viendo en Romanos 8, tiene una de las cosas que nos puede hacer ver lo que Dios puede hacer. Ahora póngame atención. Versículo 6 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, de las cosas de ¿qué? Porque el ocuparse, ahí está, subráyelo, porque el ocuparse de la carne, en la carne, es enemistad. ¿Contra quién? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar ¿a quién? Mas vosotros no vivís según la carne, si es que el espíritu, ¿qué dice? De Dios mora en vosotros. Tiene que ver con 1 Corintios 6. ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? Templo del Espíritu Santo. ¿Qué es un templo? Una morada. ¿Sí? Si es que el Espíritu de Dios ¿qué? Mora en ¿qué? En vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de ¿qué? Versículo 11, por favor. Se lo voy a dejar que se lo aprenda de tarea. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los ¿qué? Vivificará nuestros cuerpos ¿qué? ¿Qué es la palabra mortal? Una muerte, algo que se va a morir, algo que se va a acabar. ¿Qué es lo que va a producir el Espíritu Santo si vive en nosotros? Bueno, primero, Cristo murió. A ver, levanten la mano los que sí están convencidos de que Cristo murió. A ver, levanten la mano los que dicen que se hizo. Que se hizo guaja ahí 3 días en la tumba. Porque miren, hay una creencia de que Cristo en la tumba estuvo los 3 días haciéndose como que se murió, después salió. Y eso lo traen porque dicen que ¿qué hizo Jesús de los 12 años hasta los 30 años? Trabajó de carpintero. O sea, cuando uno lee bien la palabra del Señor, era un carpintero, ¿cierto o no es cierto? Así lo conocían, el carpintero, ¿no es cierto? ¿Verdad? Y hay unos que dicen, no, es que se fue al Tíbet y fue a meditar y se juntó con esos grandes pensadores y le enseñaron a meditar. Por eso que cuando lo clavan en la cruz del Calvario, entró tanto en trance que los hizo creer que se había muerto. Y uno dice, ¿y la lanza? Cuando salió el agua del cuerpo de Jesús ya estaba muerto. Científicamente lo han comprobado. ¿Estamos aquí? Ok.
Jesús estaba bien muerto en la tumba. Bien muerto. ¿Sí? Solamente para que algo poderoso pueda levantar ese muerto, tiene que venir de una fuente más poderosa que la muerte. ¿Sigue aquí? Por eso es que nosotros no creemos en que exista la santa, porque Cristo ya la venció. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Y no tenemos que tener miedo. Es que pastor, no tenemos por qué tener miedo. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y nosotros tenemos que tener esa confianza. ¿Sigue aquí? Ahora póngame atención en esto, miren. Cuando Cristo está en la tumba, el poder del Espíritu Santo lo levanta. Lo ven sus discípulos. ¿Estamos aquí? ¿Sí? ¿Cierto o no es cierto? Según Juan, a ver, vamos a ver si es cierto que dice Juan eso. Juan capítulo 20. No pierda de vista. Romanos 8. Juan capítulo 20, versículo 19, me parece. Ahora, ponga atención en esto, Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas. ¿Ya se dio cuenta de que esos detallitos? ¿Sí o no? Por eso cuando lea la Biblia, lea hasta los detalles esos. Estando la puerta cerrada, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. ¿Ya se dio cuenta de algo? ¿Tocó la puerta? ¿Y qué sucedió? Algo sobrenatural. ¿Cómo le hizo? ¿Se ha preguntado eso? Los testigos de Jehová dicen que por eso era un espíritu el que resucitó. Eso es una mentira. El espíritu no come algo de carne, algo natural, algo material. ¿Jesús comió? ¿Sí o no? Ya los hice. Pues es para que estudie, de verdad, porque mire, a veces, es que el pastor dijo eso y... Por eso, mire, México fue engañado por mucho tiempo por la religión, porque la iglesia no estudia. Pero cuando nosotros como iglesia aprendemos a estudiar, nos vamos a dar cuenta de lo que sucedió. ¿Ok? La pregunta es, ¿resucitó con cuerpo Cristo? Claro, salió de la tumba. Cuando lo buscaron estaban los lienzos, no el cuerpo. ¿Sigue aquí? ¿Sí o no? ¿Sí? María lo quería tocar y él dijo: espérame, no me toques porque todavía no he sido, ¿qué cosa? No, dice glorificado. ¿Quién glorifica el cuerpo? El Espíritu Santo. Eso es bien importante entenderlo, mis hermanos. ¿Sí? El Espíritu Santo es más poderoso de lo que usted se puede imaginar. Por eso puede cambiar a una persona, transformarla. Pero ¿qué empieza haciendo el Espíritu Santo? ¿Qué dijimos que empieza haciendo? ¿Qué empieza haciendo el Espíritu Santo? Convertir lo malo en algo bueno. Después lo empieza a regenerar y ahora lo empieza a habilitar de su poder. Ahora Jesús también tuvo eso. Cuando Cristo sale de la tumba, sale caminando con cuerpo. Se presenta delante de sus discípulos y le dicen: ¿tienen algo de comer? Hay un poco de pez en las brasas. ¿Qué hizo el Señor? Comió. ¿No es cierto? ¿Verdad? Pero aquí hay algo que nos llama la atención. Según Juan, es el único que narra que de repente estaban todas las puertas cerradas y de repente el Señor se aparece en medio de ¿quién? De ellos.
¿Sí? ¿Se puede hacer? ¿Se puede hacer? Sí, mi hermano. ¿Usted ha intentado alguna vez así nada más para sentirse así como que dicen en la alberca, dice, a ver si hago como Pedro? ¿Quién lo ha hecho? Yo lo hice. Yo de chavo lo hice. ¿Alguien más? Pues todavía, o sea, es que sería padre que de repente ya, ay, sí se puede. ¿Qué tiene de malo eso? ¿No le gustaría caminar en el agua? ¿Cómo le hizo Pedro? ¿Cómo se rompió la ley? Ahí. ¿No es cierto? Yo le voy a demostrar varios pasajes de la Escritura que se puede romper la ley, pero tiene que estar en la ley del Espíritu solamente. ¿Sí estamos entendiendo? Se aparece Jesús en medio, pero ya está, ya ha sido glorificado el Señor. Ya el Espíritu Santo está de una forma tan fuerte en su vida que el Señor Jesucristo lo puede hacer. ¿Sí estamos acá? Ahora, regrésese al capítulo 8, versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo vivificará el cuerpo mortal. Pero dice, es el cuerpo mortal. ¿Qué va a vivificar? El cuerpo mortal lo va a vivificar. ¿Qué significa vivificar? Porque tenemos mortandad. Vamos a morir algún día. ¿Quién quiere vivir 100 años por lo menos? Pero no pensando en aquella. 100 años, ¿quién quiere vivir? El poder del Espíritu lo puede hacer. ¿Sí me estoy dando a entender? ¿Sí? Porque es algo que puede vivificar su cuerpo mortal, entiéndalo. Es el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces usted en la semana, por lo menos a media semana, dicen, ay, ya nomás 2 días? Ya llega el viernes y ahí están posteando. Es viernes y el cuerpo ¿qué? ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces eso es lo que muchas veces motiva a la gente. ¿Quiere un consejo? Cuando no sienta ganas de hacer nada, deje que el Espíritu lo vivifique y lo va a lograr. Déjelo, porque eso lo puede hacer. Es que el Espíritu es el que trae vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo les hablo son, ¿qué cosa? No, espíritu. ¿Y qué? ¿Ya se da cuenta? Por eso es que un órgano se puede recrear, sí. Si usted aprende a usar las palabras que habla, se convierten en algo de vida. Porque toda palabra es espíritu. ¿Quién vio ahorita lo que acabo de hablar? ¿Quién lo vio? ¿Qué color fue? Es algo espiritual. Se está transmitiendo, usted lo está oyendo por esto. Pero una palabra puede producir vida o puede producir muerte. Eso es lo que el Señor siempre trató de enseñarnos, el poder del Espíritu Santo. Pero para que tengas poder del Espíritu Santo, tu proceso tuvo que haber sido primero ¿en qué? Convertirte, regenerarte y habilitarte. ¿Y cómo empieza todo esto? Como vimos en primera de Corintios 6, ¿sí? Todo lo puedo hacer, pero no todo me edifica. Todo lo puedo hacer, pero no todo me conviene. Tú tienes que todos los días decirte, a ver, las amigas me dijeron que no me deje de este viejo. Les voy a hacer caso. Y ahí estás mandando, ¿qué? ¿Dónde va a ser el rebe? ¿Van a haber hombres? ¿Me conviene o no me conviene? ¿Me edifica o no me edifica?
Porque cuando les dices, ¿saben qué? Yo no puedo hacer eso. Uy, la dejada, la amargada. Llegas a casa, ¿qué hiciste de comer, mi amor? Nada. ¿Cómo que nada? No tuve tiempo. ¿Y qué hay en el refri? Pues ábrelo. Y entonces empieza esa lucha. O sea, la carne de repente dicen, hija de Dios. Ay, Padre Santo, ¿qué le hago? Y a veces no es un día ni 2 días, ya lleva una semana, se convierte en un mes, ya lleva medio año, ¿verdad? Y de repente te llega un mensajito, hola, ¿te acuerdas de mí? ¿Quién eres? ¿Cómo que quién soy? Era tu amor platónico. Y empieza la lucha, porque es una ley. ¿No es cierto? Dentro del matrimonio, ¿cuántas veces llega uno a llegar a pensar, decir, me equivoqué? ¿Qué estaba yo pensando? Pero cuando se convierte en una ley del Espíritu, dicen, Dios tiene propósito. Y Dios va a hacer cosas grandes. ¿Sí estamos aquí en esta tarde? Sí. Muchachas, no busquen cuerpo, ni los chavos. ¿Qué hay en su espíritu? ¿Cómo es su relación con Dios? Si ama más a Dios que a ti, es una persona fiel. Porque ni modo que engañe a Dios. ¿Sí lo están entendiendo esta tarde? Si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús muere en nosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará nuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora ¿en quién? En nosotros. Hay un pasaje de la Escritura que quiero enseñarles en esta tarde, que muchas veces nosotros podemos decirle, es que pastor, se le ve algo que tiene, que es poderoso. Vamos a ver si es cierto. Hechos, por favor, capítulo 18. Hechos 18. Hay una pareja en la Biblia que se llaman Priscila y Aquila. Ellos vivían en Roma. Cuando empezó a crecer el cristianismo, fueron de los primeros expulsados de Roma, Priscila y Aquila. Sí, Priscila y Aquila son mencionados incluso después por el apóstol Pablo. Priscila, la esposa de Aquila, ¿sí?, llegaron a ser pastores de una congregación. Después se convierten en apóstoles, y eso es lo que a muchos no les cuadra. Pablo no fue el último apóstol. En el libro de los Romanos se menciona más apóstoles. Lo interesante de esto que vamos a ver a continuación es que muchas veces pensamos y medimos el Espíritu Santo o el poder del Espíritu Santo de una forma equivocada. Y si usted me sigue en esta mañana, usted va a aprender que no debe de ser así. Por eso dice la palabra del Señor, acomodando lo espiritual ¿a qué? Y lo carnal a lo carnal. ¿Qué se refiere Pablo cuando dice acomodando lo carnal a lo carnal? ¿Usted tiene necesidad de comer todos los días, sí o no? Coma. ¿Tiene necesidad de dormir? Sí. Báñese todos los días, porque hay quienes, híjole, nada más con que un día no se bañen. Eso es algo carnal, algo normal. ¿Sigue aquí? Pero muchas veces nosotros hacemos cosas que no está bien. Porque llegamos a ver a una persona y decimos, ay no, es bien espiritual. ¿Por qué? No, pastor, usted viera cómo ora, llora. No, véalo, pastor.
No, si usted se acerca va a llorar hasta con él. ¿Ya lo tienen ahí? Hechos 18. Hay algo que nosotros vamos a detectar en esta tarde. Dice: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos. Le voy a dejar de tarea que investigue la biografía de Apolos. Se va a sorprender de este hombre. Dice: ¿natural de dónde? ¿De dónde dice? O sea, había nacido Apolos, ¿dónde? Alejandría. ¿Y dónde quedaba en ese tiempo Alejandría? Egipto. Acuérdense, llega Alejandro Magno, conquista, ¿sí? Y a Egipto le puso como nombre Alejandría. ¿Sigue aquí? ¿Cierto o no es cierto? Ahora pongan atención en lo que vamos a ver, porque Pablo habla de Apolos. Y esta historia que vamos a ver a continuación nos demuestra una persona que dice: llegó de Alejandría un hombre, dice, un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso ¿en qué? ¿Ya se dio cuenta de que no era cualquier judío? A pesar de no estar en Jerusalén, porque él era natural de Alejandría, estudiaba la Biblia, se sabía más salmos que usted. Se estaba aprendiendo el Nuevo Testamento. No, no es cierto, todavía ni existía. ¿Sigue aquí? Ahora, el versículo que sigue, 25, por favor. Dice: habiendo sido instruido en el camino del Señor, ya era un judío creyente ¿en quién? ¿Creyente en quién? Dice: y siendo, ¿de qué? Con E chica, siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo ¿de quién? De Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan? En agua. Versículo que sigue, por favor, 26. Dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, le tomaron aparte y les pusieron más exactamente el camino ¿de quién? De Dios. Versículo que sigue, por favor. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen, y llegando él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían ¿qué? Creído. 28, por favor. Porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrándoles por las escrituras que Jesús era el Cristo. Hay algo que nos debe de llamar la atención en esta parte: su bautizo. Su bautizo. ¿Cuál era? Él hablaba de un bautizo nada más. ¿Cuál era? El de Juan, el del agua. Pero no hablaba del poder del Espíritu Santo. Ahora, ¿conocía las Escrituras? ¿Era elocuente? ¿Hablaba con vehemencia? Sí. Y entonces muchas de las cosas que nosotros muchas veces hacemos es medir a una persona de una forma equivocada. Es que no, pastor, cuando usted lo oye orar, no, hombre, hasta lo quiere llevar a su iglesia. ¿Sabe por qué en la iglesia empezó a ver ese tipo de cosas? Porque este hombre apenas había conocido de Cristo, y tanto fue el motivado en eso que empezó a ir a llevar el mensaje de Cristo, pero no con revelación. Lo que tenía Priscila y Aquila era revelación, y el único que te puede revelar quién verdaderamente es Cristo es el Espíritu Santo. Es el único que te lo puede revelar. De otra forma, ya todos los judíos te estarían convertidos. Pero hoy seguimos viendo que no es así. ¿Por qué nosotros podemos darnos cuenta de esto? Porque Priscila y Aquila, a pesar de todo esto, dicen: sí, ya predica bien el cuate,
pero le falta que el poder del bautismo del Espíritu Santo venga sobre su vida. ¿Estamos aquí? Por eso es que cuando nosotros enseñamos el bautizo del agua, no es nada más cualquier cosa, decir, ay, está bien fácil, miren, ustedes estudien estas clases, vamos a una alberca y pum, chapuzón y órale. ¡Qué fácil! ¿Qué evangelio tan más light? Algo bien sencillo, ¿no? No. El bautismo del agua tiene una explicación profunda, pero el bautismo del Espíritu Santo también tiene una explicación profunda. ¿Lo vemos? Juan capítulo 3. A ver, en cabina, apóyenme, por favor. Pongan atención. Ya les puse aquí. Había un hombre de los fariseos. ¿Había un hombre de quién? ¿Conocía la Biblia? ¿Conocía la ley? ¿Era entrenado en esto? Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Un principal en quiénes. ¿Y qué dice el versículo 2? Váyanme llevando con eso, por favor. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces. Ponga atención en eso. Nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está. ¿Y el Espíritu Santo será Dios? ¿Sí o no? Versículo 3. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Ok? El que no nace de nuevo, ¿eso en qué encaja en lo que hemos visto que hace el Espíritu Santo? Punto número 1, convertir. ¿Ya se dio cuenta? Ahí lo vamos a ver. Versículo 4. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo no entiende primero qué es la conversión. Mucho menos va a entender la regeneración, porque él era un maestro de la ley. Y para ellos lo que los guiaba era la ley. Pero ahora llega Jesús y le cambia todo. Él está hablando de un nuevo nacimiento, ¿sí? Y le dice, el versículo que sigue, por favor. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no entra al reino de Dios. Esto es regeneración, mi hermano. ¿Sí encaja o no encaja? El que no nace de nuevo, el que no es transformado, cambiado. Mire, hay gente que dicen: es que me arrepentí, pastor. Bueno, ¿de qué te arrepentiste? Bueno, pues es que mire, pastor, yo le pedí perdón a Dios, lloré y me arrepentí. Y uno le pregunta: ¿pero ya dejaste de hacer eso? No, pastor, pero ya me arrepentí. Esto es una mentira. ¿Y sabe por qué es una mentira? Porque arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Metanoia. Eso es lo que significa la palabra arrepentimiento. Viene del griego. Transformación. Convertir. Y cuando una persona verdaderamente se arrepiente, cambia de dirección. Si iba para el pecado, ahora se regresa para hacer lo correcto. Y en el camino, él es transformado, regenerado. Nadie cambia de la noche a la mañana. Pero cuando nos dejamos regenerar, ¿sí?
aquí hay dos cosas. Ya estamos naciendo de nuevo, ya empieza a haber una conversión, pero ahora para que exista una regeneración es importante el poder del Espíritu Santo. ¿Sí lo estamos entendiendo? Versículo que sigue, por favor. Lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿El que sigue? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento, y a donde quiere, va. Pero no sabes ni a dónde va ni dónde, cómo se oye. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu Santo. Es libre. ¿Usted no puede agarrar el viento? ¿Lo atrapa? Imagínese si alguien lo pudiera hacer. Ahora en la Ciudad de México llegaré con su tanquecito, les vendo viento. Una cosa es el oxígeno que han creado, pero el viento nadie. ¿Ya lo entendió? Solamente una persona es libre cuando entiende el nacimiento del agua y del Espíritu. ¿Qué sucede después de esto? ¿Predicó igual Apolos? ¿Logró muchas cosas? En el poder del Espíritu Santo. ¿Sí lo entienden esta tarde? Sí. Vamos a ver otra. Hechos capítulo 8. Póngame atención en esta historia, es algo diferente, parece lo mismo, pero es algo diferente. Hechos capítulo 8. Lo interesante de lo que vamos a ver ahora es cómo comienza, fíjense. Dice, y Saulo consentía en su muerte. Acababan de matar ¿a quién? A Esteban. Lo apedrearon. ¿Y quién estuvo presente ese día? Pablo. Dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución. ¿Contra quién? La iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Ahora pongan atención, dice, y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a los hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe descendió a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. ¿A dónde descendió Felipe? ¿Eran judíos? ¿Eran israelitas? ¿Eran hebreos? Jesús tuvo un encuentro con una mujer samaritana, ¿no es cierto? No eran del pueblo de Dios. Pero hay algo bien interesante, ¿sí? Aquí, los primeros paganos que se convierten son los samaritanos. Son los primeros que se convierten. ¿Se lo llevó el evangelio Pedro? ¿Se lo llevó Juan? ¿Se lo llevó Bartolomé? ¿Matías? Porque ya había muerto Judas, ya había habido un sucesor que se llamaba Matías. Había una persecución, pongan atención en eso. Pero se levanta un hombre que no estaba con los discípulos contado como apóstol. Él era un Felipe diferente y se le conoce como Felipe el evangelista, no como el apóstol. ¿Cómo se le conoce? El evangelista. Ahora, Felipe lleva el evangelio a una ciudad no cristiana. Jesús le dice a los apóstoles, ustedes quédense en Judea y hasta lo último de la tierra.
Pero ¿quién empieza a obedecer esa orden? Felipe. ¿Sigue aquí? Pero ponga atención en lo que vamos a ver. Dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran ¿qué? Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder, ¿de quién? De Dios. Ya hablamos de cuando nosotros estamos viendo ahora el poder de Dios. ¿Quién es? El Espíritu Santo. El poder que levantó de los muertos a Jesús. El poder que vivifica nuestros cuerpos mortales. ¿Estamos aquí? O sea, mire, para que entienda, siempre va a haber charlatanes. Y había un hombre llamado Simón, ¿sí? Y este hombre se hacía pasar como alguien que hacía cosas con el poder ¿de quién? De Dios. Hablamos lo de Apolos, cómo se movía y parecía que todo era el poder de Dios. ¿Estamos aquí? Ahora, yo quiero que entienda esto. El Espíritu Santo abre los ojos y te puede mostrar qué es de Dios, que no es de Dios. Pastor, es que, mire, me dicen allá, dice: usted venga a comprar la espina de la rosa de Sarón. ¿Sabe cuántos lo han comprado? Cristianos. Muchos. El otro día me decía un pastor, dice: mira, el otro día, dice, yo iba ya saliendo para el templo y de repente vi a una hermana que se metió con los mormones. Yo dije: no, estoy loco. Llegó la hermana toda contenta y todo eso. Oiga, hermanita, hace rato se me imaginó verla con los mormones. No, sí, pastor, fui ella. Dice: yo pensé que no. ¿Y por qué va? Dice: bueno, es que primero pasa allá y de allá, después me vengo para acá. Entonces uno dice: si no le pega al pastor, que le peguen allá, ¿no? O sea, pero algo tiene que salir. ¿Sabe por qué muchas veces el cristiano de repente le dicen pacta? Es más, no te fijes, porque mañana Dios te va a decir, te va a dar 100 veces más. Saca todo lo que traigas en el monedero. ¿Sabe cuántas personas se van con eso? Muchas. Los engaños del diablo. ¿Y sabe por qué? Porque no sabemos discernir si es de Dios o no es de Dios. Este Simón hacía cosas, hacía milagros, Simón, y todo el mundo creía que era el poder ¿de quién? De Dios. ¿Sigue aquí? ¿Sí? Ahora, la diferencia es que muchas veces decían: pero pastor, no dice nada que el Espíritu Santo estaba sobre Felipe. ¿Dónde dice que no dice? Se lo voy a demostrar que sí dice. ¿Ya sigue ahí? Dice: y les estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Vino una conversión? Sí. Ahora ponga atención. Dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido orando por ellos para que recibiesen
el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder. Qué maravilloso. Poder de Dios, el Espíritu Santo. Dadme ahora a vosotros este poder, para que cualquiera a quien yo le impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. ¿Sabe qué le está diciendo? Te convertiste, pero no quisiste una regeneración. Hay muchos cristianos así, convertidos sin tener una regeneración. El Espíritu Santo te puede regenerar. ¿Sigue aquí? Voy a terminar para ir. Ya terminé. Es que estoy emocionado. Dice, versículo 22, arrepiéntete. Ya les expliqué qué es arrepentirse. Que verdaderamente hay una regeneración en tu vida. Arrepiéntete, pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que ¿qué? Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablando la palabra de Dios, se devolvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban ¿qué? El Evangelio. Nos quedamos en Felipe. ¿Estamos aquí? Voy a terminar con Felipe. Un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel del Señor le habló ¿a quién? Diciendo: levántate, ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo el profeta Isaías, y el Espíritu dijo a Felipe, ¿ya vio? Y ahí hay empoderamiento. En una persona tiene que haber primero conversión, después regeneración, y después viene la habilitación, el poder de Dios. Usted no quisiera que todos los días el Espíritu Santo le dijera: mira, haz comida y vas a tener dinero. ¿Cuántos lo harían? Ponte un negocio de esto, va a funcionar. Yo conocí a una persona que se dedicaba a poner tiendas, y un día le hicieron una pregunta, le dijeron: oiga, ¿por qué sus tienditas tienen éxito? Y él dijo: aprendí algo, a escuchar a Dios. Dice: porque cuando yo vendía cerveza y cigarros me iba bien, pero un día, dice, me convertí, y el Señor me dijo: deja de vender cervezas y cigarros. Y de repente dije: no, pues sí, es con lo que gano más. Y dentro de mí dije: pero te voy a obedecer. Cuando la gente supo que ya no vendía ni cerveza ni cigarros, yo pensé que mis ventas iban a bajar, pero obedecí. Y Dios me empezó a bendecir más de lo que usted se imagina. Y después el Señor me dijo: ve a poner a tal lado otra tienda. Y ha pegado mis tiendas. Porque así es Dios, mis hermanos. Aquí nosotros nos damos cuenta de eso, mis hermanos.
La conversión, muchos ya estamos convertidos, pero no hemos querido ¿qué? Regenerarnos. ¿Quieres el poder de Dios? Déjate regenerar. Deja que el Espíritu Santo te diga, esto no lo tienes ya que hacer, y obedece. Camina en el Espíritu. Nicodemo no lo entendía. Apolos ya se había convertido, pero ahora no tenía el poder. Pero había un hombre llamado Felipe, que este hombre decía, es que el Espíritu Santo me llevó, el Espíritu Santo me dijo. Si usted termina de ver el pasaje, dice, y después de esto, el Espíritu lo arrebató. Lo arrebató. Así es el Señor. Hay gente que se deja mover por el Espíritu Santo todos los días de su vida. Y todos los días estas personas caminan con paz, con tranquilidad. El reino de Dios no se trata de aprender Biblia, ni de venir solamente al templo. El reino de Dios es que el Espíritu Santo se esté moviendo con poder sobre tu vida. La conversión es muy importante, pero la regeneración te va a dar el proceso para habilitar tu vida hacia el poder de Dios. ¿Alguien quiere ser regenerado? Yo sí. Póngase de pie esa tarde. Muchas veces nosotros tenemos que decirle, Señor, yo quiero dejar que tu Espíritu Santo regenere mi vida. Me vaya regenerando, Señor. Vaya cambiándome. Desde la edad de 10 años, mi abuela tenía un negocio grande de florerías y tenía muchos empleados. Y entre ellos estaban muchos parientes de nosotros, de la familia. Cuando yo iba desde chico al templo, en el templo yo llegaba y todo el mundo pensaba que David Arana era una persona que no decía groserías. Pero en el mercado era otra persona. Hablaba muchas groserías con mis primos. Aprendí muchas cosas malas con ellos. Cuando yo llegué aquí, después de salir de Puebla, me junté con amigos en Nezahualcóyotl. Y usted, si hubiera visto ayer, porque yo estaba tan conmovido de lo que Dios estaba haciendo en esa, ver a tantos niños pasar a orar. Ahí tenemos las fotos, les vamos a hacer un collage para que usted vea lo que Dios hizo en estos tiempos allá en Ciudad Neza. Que yo le daba gracias a Dios por eso. Jamás pensé que el Señor pudiera hacer algo con mi vida. Y pareciera como que de repente ya había yo encajado en la sociedad, con amigos muy groseros. Pero Dios empezó a usar a una señora con su chancla. Y un día a las 9 de la noche, yo no sé si el novio le hizo algo, pero llegó y me dijo, ya métete. Y le dije nada más, ahorita me meto. Entró, dejó su bolsa y salió con su chancla. Y delante de los amigos me la aventó. Me moría de vergüenza eso. Yo quería morirme de vergüenza. Yo decía, qué mala onda es la jefa. ¿Y sabes por qué? Porque lo peor de todo es que te hace burla y no te la acabas con eso. Pero eso sí, mire, yo no entendía esto. Llegaron mis hermanas y el sábado o el viernes para el sábado o el sábado le decían, oye ma, ¿nos dejas ir al toquín, a la tocada? ¿Y qué creen que contestaba? Sí. Y eran las 12 de la noche y no llegaban. Y a mí eran las 9 de la noche que el hombre
me cuidaba peor que ellas. Y un día decidí salirme de la casa de mi mamá también. Pero llegué a Ciudad Juárez, a una iglesia, a servirle al Señor. Cuando yo me fui a Ciudad Juárez en el camión, ¿sabe qué yo pensaba? Decían, nada más el día que se enteren de que yo soy bien grosero. Yo pensaba que hasta en el camino me iban a bajar. Yo pensaba que iba con mucho, puro santo nada más. Habían hermanas que hablaban en lenguas. No, hombre, no evangelizamos el camión ese día porque, pero yo pensaba que me iban a descubrir. Pero le permití al Señor regenerar mi vida. Y un día me di cuenta que dejé de decir groserías. Y eso me empezó a sorprender. Dije, ya no digo groserías. Y empecé a tener un lenguaje diferente. Porque así es Dios. Él te regenera para empezarte a habilitar. Al cabo de unos meses que estábamos en Ciudad Juárez, abrimos la misión de Ciudad Juárez. Nosotros llegamos en el mes de julio. Para el mes de septiembre ya teníamos abierta una congregación en Ciudad Juárez. Para el mes más o menos de noviembre ya teníamos a por lo menos unas 50 personas. De repente en la predicación se empezó a hablar de que se soltara todo aquello que no le estorbaba, que le estorbaba a Dios, que no era de Dios. Y un día llegó un muchacho, y todo comenzó con un muchacho que nos dijo, oiga, nosotros jugamos a la ouija en mi casa, ¿eso es malo? Y dijimos, claro que sí. Dice, ¿qué hago? Y entonces nosotros teníamos un bote de fierro en el medio del patio donde echábamos la basura. No, tráela, la vamos a quemar. Y todo fue cuestión de que nada más empezáramos con algo, porque Dios así se mueve. Y de repente, en pleno culto, una muchacha que se endemonia, y empezaron a haber manifestaciones. Y para que la gente no se asustara, las pasábamos afuera del patio. Pero ¿sabes qué se siente? De repente ver a una persona que está tirada en el suelo. Ahí parece que se está convulsionando, y de repente que se levanta del suelo. 30 centímetros más o menos levitó. Y hubieron muchos chavos que salieron corriendo ese día de eso, por miedo. Lo único que nos habían enseñado es usar el nombre de Cristo. Y empezamos y echar fuera en el nombre de Jesús y todo eso. Y no, hombre, miren, la lengua parecía de medio metro. No es cierto. Pero sí empezaron a haber manifestaciones. Y Dios nos empezó a respaldar. Y en una ocasión que había una manifestación, de repente esta persona voltea, se me queda viendo. Ahora sí que como el exorcista, y me dice, yo conozco tu pasado. Yo sé quién eres. Y en ese momento, cuando uno conoce al Señor, le dije, sí, pero a mi Cristo ya me perdonó y limpió todos mis pecados en la cruz del Calvario. Así que no tienes nada que ver conmigo, ni tienes autoridad conmigo. Eso es tener poder de Dios. Y Dios empieza a movernos. A Dios no le importa tu pasado. Lo que quiere el Señor es qué tanto quieres ser regenerado, para empezarte a usar con poder, para habilitarte. Tu pasado ya lo sabe, pero Él quiere de verdad que exista un verdadero arrepentimiento. Hoy hay un proceso, pero Dios lo quiere acelerar. Si crees que el poder del Espíritu Santo vive en tu vida, si hoy determinas a decirle, yo soy templo del Espíritu Santo, yo soy templo del Espíritu Santo, porque donde vive el Espíritu Santo no cabe nadie más, no hay otra persona. Él se va a mover con poder en tu vida. Cierra tus ojos un momento en esta tarde. Y si alguien en esta tarde le dice, Señor, yo soy templo del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor, vendremos a Él y haremos con Él morada. Si tú lo crees, si tú lo crees, si hoy aceptas a renunciar
y a decirle: Espíritu Santo, regenera mi vida. Regenera mi vida, Señor. Habrá alguien en esta tarde que le diga al Espíritu Santo: regenera mi vida. Déjalo fluir. Si empiezas a tener lenguas, que no te dé vergüenza. Háblalas contigo. Edifícate, porque para eso son las lenguas, para edificarte. Pero en esta tarde, permítele al Espíritu Santo quebrantar tu vida otra vez. Y empezar a hablar con Él y decirles: Espíritu Santo de Dios, yo sé que tú eres real. Y yo quiero que vivas con poder en mi vida, Señor. Te anhelo, Espíritu Santo. Te deseo, Espíritu Santo. Muévete, Señor. No puedo, Señor. A veces yo por mis fuerzas ya no lo puedo hacer, pero en esta tarde tú estás diciendo, Señor, qué es lo que estás haciendo en mi vida. ¿Alguien viene enfermo? Levante la mano si alguien viene enfermo. Hay poder para sanar en esta tarde. Se está moviendo algo maravilloso en esta tarde. Déjalo fluir. Déjalo fluir. En el nombre de Jesús.